Buenos días. Hoy estamos en el capítulo 3 de Filipenses, la lección 5 de nuestro estudio. Y el estudio de esta semana termina con una pregunta que me parece la más importante. ¿Qué significa para ti seguir a Cristo? Pablo en este capítulo dice unas cosas que significa esto para él. Él empieza hablando de la alegría. Alégrense en el Señor, dice. O sea, alégrense a pesar de o en medio de sus circunstancias. Es una cosa que significa para él seguir o conocer a Cristo. También Pablo menciona la fe. Dice que no es por esfuerzo o logro humano y especifica muchos ejemplos de eso. Es conocer a Cristo. Habla en el versículo 8 del incomparable valor de conocer a Cristo. Y en el 9, encontrarme unido a Él. Entonces de ahí surge otra pregunta. ¿Tú conoces a Cristo? Pablo habla también de la vida como ejemplo, como ilustración de lo que es seguir a Cristo. Nuestra vida demuestra si lo hacemos o no, porque nuestras palabras pueden decir una cosa, nuestra mente puede pensar algo, pero nuestra vida demuestra lo que es verdad, lo que realmente estoy creyendo o conociendo. El versículo 12 para mí es el versículo central de este pasaje. Dice Pablo, yo sigo adelante, esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. O sea, la vida es seguir adelante, es confiar en el proceso, como decimos en Godly Play, seguir en la búsqueda, seguir en el intento de incorporar mi fe a mi vida. Entonces, si ese es el propósito de Pablo, bueno, si él expresa su propósito así, esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí, yo te pregunto, ¿cuál es tu propósito? Esta es una pregunta terrible y a veces nos aturde esta pregunta. No te preocupes si no lo tienes claro, es un proceso. Estamos todos en este proceso y puede ser que haya propósitos distintos en etapas distintas de la vida. Dios te hizo como tú eres, en la familia que tú tienes, en la generación de la cual tú eres, en el país donde tú estás en este momento, por un propósito. Dios no malgasta nada, ni siquiera nuestro dolor. Entonces, esto incluye o esto es parte de tu propósito. Ahora, un propósito general para todos nosotros como cristianos es amar. Y no solo amar en el término como más generalizado, sino amar bien a las personas, especialmente amar a las personas que me son difíciles de amar. Esas personas que me molestan o que me atacan o que no me aceptan o que me confunden o me preocupan. ¿Cómo amar bien a estas personas? ¿Cómo demostrar con nuestra vida lo que creemos? Dice Pablo en el versículo 16, vivamos entonces de acuerdo con lo que ya hemos alcanzado. ¿Hasta dónde has alcanzado tú? ¿Dónde está tu fe en este momento? Pablo nos insta a la autorreflexión, porque en estos últimos versículos del capítulo habla del comportamiento. 4 veces menciona el comportamiento, o sea, mi comportamiento, ¿qué está demostrando de mi vida? Esa es la autorreflexión. ¿Qué estoy mostrando con mi vida que yo creo?
¿Soy amigo o enemigo de Cristo? ¿Cuál es mi Dios? ¿Qué es lo más importante para mí? En mi vida, la autorreflexión me ha llevado a entender que yo soy perfeccionista, o me gusta decir más bien yo he sido muy perfeccionista. Ojalá he progresado en esto. Le pueden preguntar a John si es verdad o no. Pero miren en el versículo 15, me habló a mí directo. Escuchen los perfectos, los que quieren ser perfectos en su vida o los que quieren armar su vida de manera perfecta. La pregunta para nosotros entonces es ¿por qué? ¿Por qué necesito estar en control de todos los detalles o de mi apariencia o de mi casa? Yo entendí en este proceso de autorreflexión que el perfeccionismo significa poner la meta o el logro por encima de las personas. Entonces, por ejemplo, mi casa ordenada. Yo quería que mi casa estuviera ordenada, que todo estuviera en su lugar, que todo estuviera limpio, y me ofuscaba con mi esposo, con mis hijos, cuando me desordenaban mi casa. Pues mi casa y el orden de mi casa llegó a ser más importante que ellos. Otro ejemplo es un proyecto con otras personas. A veces nos toca en la universidad o en otros lados, en la iglesia incluso, hacer un proyecto con otras personas. Cuando no hacen su parte, ¿cómo me siento? Me frustro, me molesto. El perfeccionismo. En la pandemia, Dios trató profundamente conmigo con este perfeccionismo porque todo estaba fuera de mi control. Nada se podía hacer como yo me había imaginado que podía ser. Y esto es lo que yo entendí de Dios. Yo soy perfecto, pero yo no soy perfeccionista. Dios puede hacer que las cosas salgan perfectamente sin que tengan que ser perfectas. Y esto para mí fue un gran alivio. Ok, Señor, tú estás haciendo las cosas diferentemente a lo que yo haría. Esto está por fuera de mi control, pero no está por fuera de tu control. La meta de Dios, lo que Él quiere para ti, para mí, para cada uno de nosotros, es transformarnos para que podamos dejar atrás aquellas cosas que nos han molestado o que han sido parte de nuestra vida que ya no tienen que ser. La transformación es el deseo de Dios. Es posible. Es su promesa y es su parte. Yo no puedo transformar mi vida. Yo no hubiera podido entender estas cosas de mí sin que Dios me lo revelara. Yo hago mi parte, la autorreflexión, la oración por mí misma, el deseo de cambiar, y Dios hará su parte. Esto es para mí lo que significa seguir a Cristo. ¿Qué significa para ti?